Buenas tardes a todos. Soy Mirel Ríos y a continuación les hablaré sobre los antecedentes de este evento en marco al Día del Medio Ambiente. La Conferencia Científica de las Naciones Unidas, conocida como la Primera Cumbre de la Tierra, desde 1972 declaró el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, convirtiendo entonces esta efeméride como una plataforma de alcance global. La biodiversidad es el tema central de este año, en un contexto de pandemia. Además, con la invasión de avispones gigantes en Estados Unidos, plagas de langostas en el Cuerno de África y los preocupantes y gigantescos incendios forestales. Más de la mitad del mundo se encuentra en confinamiento voluntario u obligatorio, y las ciudades vacías han tenido presencia de animales silvestres que antes no frecuentaban estos espacios urbanos. Además, que las emisiones de carbono disminuyen en promedio en comparación al 2019, según la revista Nature Climate Change. No podemos olvidar el nexo inquebrantable entre ser humano y naturaleza. Así que, consciente de la importancia, la Universidad Centroamericana, a través del Instituto Interdisciplinario de Ciencia, organiza esta jornada virtual para la reflexión e intercambio científico en torno a temas medioambientales. A continuación, cedo la palabra a la moderadora del evento, doctora Catherine Bamen, directora del ICN. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por su interés y su participación. Este día es el Día del Ambiente. Estamos claros que realmente no es un año normal por muchas razones. Estamos en medio de una crisis ambiental crucial. También en una pandemia que el mundo nunca había visto antes. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta semana salieron muchos estudios sobre la masiva extensión de muchas especies afectando la biodiversidad y la naturaleza para el presente y para el futuro. Tenemos una reducción en los recursos de agua y el bosque, que luego vamos a ir más en detalle en esto, y el brote de coronavirus, que no es cualquier brote, porque es algo, una enfermedad que se ha ampliado a todo el mundo. Los síntomas de esta inestabilidad ambiental han logrado afectar la salud pública global. Es algo muy diferente de otros años. La gran mayoría de estas enfermedades emergen por medio de la fauna y flora silvestre y a animales domésticas. De ese tema también vamos a entrar y profundizar en lo que se llama la zoonosis. Quería darle un poquito el orden de las presentaciones. La idea es que analizamos diferentes aspectos, pero luego, como dijo Muriel, queremos entrar en un intercambio con ustedes, porque debido a esta situación es obvio que hay que desarrollar una nueva estrategia ambiental, económico y social. La primera presentación es sobre el tema de biodiversidad por Iris Saldívar. El segundo se va a entrar más en el tráfico de vida silvestre y zoonosis. Y voy a presentar cada investigador en su tiempo. El tercero es sobre el impacto en los bosques bajo COVID-19.
una breve presentación por mi parte sobre la importancia de agua en esta pandemia. Y de último, antes de la discusión y intercambio, es sobre un estudio de dengue que nos va a compartir un docente de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Ambiente. Entonces, quiero pedir Iris Saldívar. Iris es especialista en fauna, específicamente en hongos, pero ella es coordinadora del herbario de la UCA. Le invito, Iris, a iniciar su presentación sobre biodiversidad. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante siempre que el tema ambiental esté en la paleta, sobre todo cuando vemos consecuencias del desequilibrio del que hay en este momento en el ecosistema a escala global. Mi presentación es como una presentación grupal en que yo voy a abordar un poco sobre las cifras de biodiversidad. En este momento empiezo a compartir mi pantalla y bueno, voy a preguntarles después si las pueden observar. ¿Pueden ver la pantalla y me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve bien. Ok. Sí, se puede ver. El Muy tema bien. de esta presentación se llama Desequilibrios ecológicos en torno a los ecosistemas de bosque, agua y biodiversidad. En principio, empezamos definiendo la palabra biodiversidad. Es una de las palabras que ha estado de moda en la paleta ambiental, se puede decir desde los años 80. Increíblemente, su primera definición en sí, en qué es lo que significaba la biodiversidad, fue hecha hasta en el año 1992 para la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo. La diversidad biológica o biodiversidad comprende las diversas formas y variedades en que se manifiesta la vida en el planeta Tierra, es decir, desde microorganismos hasta el ecosistema. Comprende la diversidad dentro de cada especie, diversidad genética entre las especies, diversidad de especies y de los ecosistemas. Pareciera simple, que todo está clarísimo, sin embargo, han habido alrededor de 20 definiciones diferentes de la misma palabra, porque cada vez está en tela de juicio qué cadenas componen la biodiversidad. Cada vez que nosotros conocemos un organismo, nos damos cuenta que detrás de ese organismo hay 20, 30 eslabones que se conectan entre sí. Entonces, por eso, rastrear las dimensiones de la biodiversidad es algo que todavía es una tarea monumental para los seres humanos. Hasta el año 2011, por ejemplo, cualquiera diría que nosotros, en el nivel de tecnificación que pensamos que tenemos, que deberíamos tener más control sobre conocer sobre nuestra biodiversidad, y el último inventario que se realizó en 1.8 millones de especies fue lo que más o menos se concretó entre diferentes paneles de científicos trabajando. Eso representa que nosotros conocemos solamente el 10% de toda la biodiversidad a escala global, lo cual también nos dice que generalmente estas cifras llevan muchísimo trabajo de revisar el material, aislar cifras grises. Se trabaja mucho con materiales de listados a nivel de país, con bases de datos que se manejan a nivel internacional, documentación estilo tipo herbario. Entonces, todavía hay cifras que incluso quedan por debajo de lo que podría ser realmente. En todo caso, conocer en pleno siglo XXI apenas el 10% de nuestra biodiversidad en el planeta significa que realmente nuestro trabajo de investigación, inventario y rastreo está todavía muy por debajo de lo que deberíamos de tener en control. Paradójicamente,
Mientras más avanzamos en tecnología y más tenemos las posibilidades de entender la biodiversidad, es cuando más bosque estamos perdiendo. En el año 2011, por ejemplo, también se hicieron muchísimos estudios en diferentes países para monitorear cómo estaban ocurriendo las poblaciones de insectos, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la cantidad de bosque. Entonces, resulta que la mayor parte de los compendios, como por ejemplo este estudio en el 2007, dice, esto fue una conferencia de prensa que dio Ahmed de Yoglaf, que era la persona en ese momento presidenta del panel de biodiversidad. En el Día Internacional de la Biodiversidad, él dio una conferencia de prensa al diario El País y él decía que más o menos los estudios a nivel global era que se estaban perdiendo 150 especies al día. Entonces, mientras nosotros vamos inventariando biodiversidad, al mismo tiempo, paralelamente, vamos perdiendo cantidades enormes de biodiversidad que se da por la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat está intrínsecamente relacionada con la manera en que nosotros como población, como humanidad, utilizamos la tierra. Por ejemplo, muchas de estas, la tierra de manera general, vamos perdiendo muchísimo hábitat, sobre todo en zonas tropicales, porque se necesita siempre, técnicamente, entre comillas, desarrollarse. El desarrollo tiene que ver con más tierras para la agricultura, más tierras para la ganadería, y no necesariamente se trabaja en potenciar la manera en cómo utilizamos la tierra, sino que vamos demandando cada vez más insumos de la tierra, más tierra para producir alimentos, y todo este descontrol hace que nosotros, a nivel global, si nosotros vemos toda la cantidad de tierra en el planeta, nuestra incidencia ha hecho una alteración en el 75% de todas las tierras del planeta. Eso significa, por ejemplo, de que en los últimos 50 años nosotros hemos acelerado el proceso de temperatura que ocurre en el planeta. El consenso científico es que se ha incrementado en 1.1 la temperatura a nivel global. Sin embargo, sabemos que el consenso científico se da con cifras que incluso pueden quedar tímidas, porque lo que el consenso científico habla de 1.1 centígrado a nivel global es el acuerdo general en que llegaron múltiples paneles multidisciplinarios y tomaron la cifra más tímida, y es la temperatura promedio en todo el planeta. Hay muchísimos estudios, sí, que han venido dando resultados de investigaciones aparte, de que de forma local, independientemente que la temperatura haya aumentado 1.1 grado en todo el planeta, de forma local, la temperatura, por ejemplo, en algunos sitios puede incrementar hasta 2 grados. Así, por ejemplo, hubo un estudio en Puerto Rico, en una reserva natural, y ellos estaban inventariando a qué nivel de temperatura, que en ese momento ellos tenían registrado hace como 7 años, 2 grados centígrados, eran los cambios que ellos tenían por los cambios de cobertura vegetal y el cambio del uso de la tierra. Habían encontrado una declinación de los insectos de un 40% en esa reserva, lo cual afectaba la cadena de polinizadores. Entonces, paralelo al cambio en la cantidad de insectos que ocurrían en ese sitio, se alteraba también la forma en que se dispersaban o se polinizaban ciertas plantas. Así, por ejemplo, en los árboles, hay muchos árboles que son hembras y hay árboles que son machos por su floración. Entonces necesitan en muchos casos un insecto, un murciélago, o necesitan de algún animal en específico que les facilite la polinización.
pero cuando decaen los niveles de cobertura vegetal, como por ejemplo, decae el árbol de chocollito, y quizás de ese árbol de chocollito dependen ciertas poblaciones de guardatinaja, entonces ellos no van a comer árbol de chocollito, por lo tanto no van a estar en el lugar y van a desaparecer de ese entorno. Lo mismo ocurre con los insectos. Ellos se alimentan de determinadas flores, determinada miel, y cuando esa miel ya no está, esas flores no están, o el insecto no está, simplemente no ocurre la floración. Pareciera que eso, por ejemplo, es un problema del bosque. Si se pierde el bosque, yo vivo lejos del bosque, el bosque es algo que yo miro en la televisión, en los catálogos de turismo, no es algo que me afecta. Pero la degradación ambiental en el uso de la tierra ha provocado una reducción del 23% de la producción de grano. De hecho, a eso se le pueden, a los cambios y el mal uso de la tierra, se le pueden poner numeritos. Cuando nosotros perdemos polinizadores, como las abejas o como los murciélagos, podemos también sentir esas pérdidas en nuestro bolsillo, en la manera en que nosotros compramos nuestro grano básico. Así, las pérdidas lo calculaba el IPBES entre 235 y 577 billones de dólares al año. Eso significa que al nosotros alterar tanto la tierra en la manera en cómo se produce, en la manera en cómo el ecosistema maneja su equilibrio y nosotros violentar las cadenas de biodiversidad, al mismo tiempo violentamos nuestros bolsillos y la manera en cómo nosotros mismos tenemos que lograr recuperar la fertilidad y el equilibrio de la productividad en los sitios. Al nosotros disminuir la biodiversidad, también nosotros creamos desequilibrios en el hábitat, los cuales también implica que hay rangos, por ejemplo, todo en la naturaleza, la biodiversidad funciona como una cadena de relaciones que existe. Cada organismo tiene una X cantidad de relaciones que tiene con otro organismo y al mismo tiempo con el entorno. Cuando nosotros, por ejemplo, desequilibramos esa cadena de relaciones, también nosotros hacemos, por ejemplo, de que ocurran diferentes alteraciones, como por ejemplo los mosquitos. Los mosquitos son muy comunes, por ejemplo, a nosotros como centroamericanos. Es común, y sobre todo en Nicaragua, que con la lluvia siempre ocurra que tenemos plaga de mosquitos y vienen todas las enfermedades asociadas con los mosquitos. Pero, por ejemplo, hay países como en Alemania, donde no es muy común tener plaga de mosquitos por un asunto de que a los mosquitos no les gustan los climas helados. Y en los últimos años, por ejemplo, en Europa, en las zonas más heladas de Europa, ha ido avanzando la distribución, los parámetros de distribución donde pueden llegar algunos insectos que pueden ser considerados plagas, dentro de ellos los mosquitos. Entonces, eso es un efecto puntual que tiene que ver en esa relación entre alteración del clima y alteración de las cadenas de biodiversidad. La biodiversidad es como un efecto que siempre está emparentado. Nosotros, biodiversidad es todo lo que nosotros nos rodea de manera natural en el ecosistema. Eso se ve violentado, por ejemplo, con el hecho de al perder biodiversidad, alteramos el circuito de cómo funciona el clima, la temperatura, las precipitaciones. Eso mismo repercute para atrás en la biodiversidad y todo funciona de una manera circular. También ocurre, por ejemplo, de que cuando nosotros alteramos los hábitats, que es lo que pasa cuando nosotros perdemos biodiversidad, normalmente la pérdida de biodiversidad está asociada a la pérdida de hábitat. Significa que nosotros nos acercamos al borde del bosque o nos metemos de manera violenta dentro del bosque, como es lo que pasa en este país, en Indio Maíz, donde, por ejemplo, la ganadería ha entrado a zonas
que ya ni siquiera eran de amortiguamiento, sino han entrado a partes de las zonas que son de bosque. Al ocurrir eso, entonces significa que nosotros estamos irrumpiendo en otros hábitats donde normalmente hay una serie de organismos que tienen sus propias relaciones. Cada organismo tiene sus propias plagas. Cuando nosotros eliminamos un animal de la cadena de ese organismo, o nosotros violentamos el hecho de irrumpir en el hábitat, entonces nos ponemos en primera línea. Y también pasa lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, lo más común, por ejemplo, es de que nosotros como humanidad utilicemos, por ejemplo, la frontera agrícola, la producción ganadera, se acerca a la zona donde hay mayor cobertura vegetal, en este caso bosque. ¿Qué pasa? El ganado, entonces, es la primera especie que se queda en primera línea, en que al incursionar en hábitats nuevos queda expuesta a otros tipos de patógenos, que pueden ser bacterias y o pueden ser virus. Y entonces, estos virus pueden ser susceptibles a enfermar al ganado y por un asunto de relaciones cercanas a nosotros podemos enfermar de lo que se enferma nuestro ganado. Lo mismo, al irrumpir nosotros con el hábitat, también podemos violentar y hacer que virus, que normalmente los virus siempre han estado ahí. Los virus son organismos inertes que viven dentro de un organismo vivo y se reproducen dentro de ese organismo. Hay virus de ADN que modifican el ADN de su hospedero para toda la vida y están virus de ARN, como en el caso del coronavirus. Dentro de esa gama de virus hay virus que se especializan en plantas que también pueden producir cientos de miles de dólares en pérdidas, sobre todo cuando hay desequilibrio de las maneras de las interrelaciones en el ecosistema, y también puede ocurrir que el virus ataque a un organismo, un mamífero, un vertebrado, como es en el caso de los que ahora están de moda, los coronavirus. Pero esto siempre va a ser un riesgo latente. Entre nosotros más violentemos las cadenas de vida, entre más perdamos biodiversidad, el ser humano ha empezado la sexta extinción. Es decir, nunca se han perdido tantos organismos en el mundo como a partir de que empezó la era industrial de los seres humanos. Por ejemplo, hay unos datos curiosos de que de cada 10.000 mamíferos, más o menos, se pierden de manera anual 2 tipos de mamíferos. Pero cuando se ven esos datos, con datos como por ejemplo 150 especies por día, o se dice de que si no tomamos control, si no modificamos la manera en cómo nosotros estamos utilizando la tierra, en cómo nosotros coexistimos con el medio ambiente, con los bosques, nosotros estamos al ritmo en el que llevamos en este momento nuestro uso y abuso en el planeta. Estamos hablando de 25 especies amenazadas. Para 25% de todas las especies del mundo están amenazadas, pero que en 2 décadas podrían dejar de existir. Eso significaría que más o menos en 2 décadas nosotros podríamos perder 1 millón de especies. Apenas hemos logrado conocer el 10% de toda la biodiversidad del planeta. Estamos perdiendo hábitat a un ritmo acelerado. Y paralelo a eso, además estamos eliminando especies a un ritmo sin precedentes en la historia de los seres vivos. Con esta parte, yo los dejaría después con la presentación de Martin. Muchas gracias, Iris. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Marvin Torres, específicamente también sobre el tema de biodiversidad, pero priorizando el tráfico de vida silvestre y el zoonosis, que es el tema
que hoy en día mucho se discuta en círculos científicos y también en la prensa. Marvin es especialista en biodiversidad de aves. También participó en la publicación del libro Rojo, donde se hizo un estudio muy detallado sobre las especies que ahora están en extinción. Muchas gracias. Marvin, le invito a presentar su presentación. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y gracias por haberse tomado el tiempo de participar de nuestra actividad. Solo denme un minutito, ¿verdad? Que ya estoy tratando, pero no sé por qué no me quiere abrir el PowerPoint. Denme un segundo. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a empezar rápidamente dando una introducción del tema de zoonosis. Y la zoonosis en general es algo que no es nuevo para la especie humana, para nosotros. Es un hecho que aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas que nosotros tenemos son enfermedades zoonóticas y el 75% de las enfermedades emergentes son enfermedades zoonóticas. La zoonosis es básicamente todas aquellas enfermedades cuyo origen, por decirlo de manera sencilla, ha sido en animales, ¿verdad? Y después han saltado hacia la especie humana. Muchas pandemias, por ejemplo, importantes, han sido enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, se cree que la gripe española fue una enfermedad zoonótica. Hay discusión alrededor de esto, pues, pero algunos autores lo sostienen. Por ejemplo, la peste bubónica, el VIH, entre otras enfermedades más recientes, han sido enfermedades zoonóticas. Para entender el tema de la zoonosis, esto es muy importante aclarar porque yo sé que ha habido mucho tema relacionado a, por ejemplo, el tema de los murciélagos, ¿verdad? Y muchas personas que trabajan con murciélagos han hecho reclamos de que se tiene que ser un poco más responsable de decir de que el coronavirus que nos afecta, que es el SARS-CoV-2 es una enfermedad, el murciélago la transmitió. Entonces, más adelante voy a explicar un poco por qué esta no es una verdad así como se dice de manera simple. El tema de los reservorios es lo que es importante saber. Los reservorios son los ambientes o poblaciones interconectadas en las cuales los patógenos, en este caso un virus, que prosperan y pueden lograr tener una población bastante estable, y esta población bastante estable en algún momento dado salta hacia la especie humana, ¿verdad? Le decimos especie meta, y en este caso decimos la especie humana porque las especies metas a veces pueden ser también especies domésticas o especies domésticas, ¿verdad? Como puede ser la vaca o otros animales los cuales conviven con nosotros. Para explicar un poco ese término, y esto voy a ponerme un poquito, no se asusten por el gráfico, pero lo quiero explicar un poquito porque es necesario para lo que viene más adelante. Hay muchas formas que un virus puede saltar de los animales a los seres humanos. Hay muchos modelos. Un concepto importante es lo que se le llama tamaño crítico de la comunidad, porque el tamaño crítico de la comunidad es el tamaño en el cual, es el tamaño mínimo en el cual una población cerrada, y lo subrayo, el patógeno persiste indefinidamente. Una población cerrada se puede definir como una población en la cual no hay un intercambio. Es una de las definiciones, porque hay varias, dependiendo del enfoque. No hay un intercambio energético, un intercambio con otras especies o con otros individuos. Una población cerrada también puede ser una población en el espacio y en el tiempo, la cual se mantiene sin mortalidades y sin nacimientos. Entonces eso es como un snapshot.
Entonces, el tamaño crítico a veces pasa que, por ejemplo, que una población de permanencia o un reservorio que está entre puntitos es en el cual el patógeno es endémico, en el cual el patógeno convive de manera natural. Este es el modelo más sencillo, que es en el cual brinca de aquí hacia la especie meta, la población meta. Hay algunos casos, por ejemplo, que hay dos poblaciones animales que están interconectadas, pero es a través de la población que no es X, sino la cual brinca hacia la población meta, que es el ser humano. Hay ejemplos, por ejemplo, en el cual las dos poblaciones interconectadas, que son reservorios en los cuales el patógeno vive de manera natural, cualquiera de los dos lo puede contagiar al ser humano. Y hay modelos más complejos en el cual pueden ser 3 especies en las cuales el patógeno vive de manera natural. Hay un cuarto elemento, pero es a través de uno de los elementos que brinca hacia el ser humano. ¿Por qué es tan importante saber a través de cuál brinca hacia los seres humanos? Por ejemplo, viendo estos 4 primero antes de pasar a los últimos. Porque si uno sabe la cadena que es la que lleva a la existencia del patógeno, uno puede predecir o determinar qué es lo que se tiene que cortar en la cadena para evitar que brinque el patógeno hacia el ser humano. Hay modelos súper más complejos como el que están viendo aquí arriba, en el cual hay una relación, en el cual incluso puede ser cualquiera de ellos. Hay como el F, en el cual conviven de manera no permanente, porque la población crítica no lo permite, entre 2 especies, y hay un intercambio entre humanos y animales, y hay algunos en los cuales la población es permanente y hay un intercambio entre humanos y animales. Esto es importante porque esto de tamaño crítico de la comunidad nos viene a recordar un término que ahorita está muy de moda, que es el de cuarentena. La cuarentena lo que trata de bajar es la interacción entre las personas para que el patógeno esté por debajo de un valor de dispersión, que es el factor R0 de 1. Cuando el valor es menor de 1, este tamaño crítico de la comunidad hace que no sea viable y hace que el patógeno tienda a desaparecer. Y eso es como una de las metas, por ejemplo, en el caso de la cuarentena, hacer que el valor sea tan bajo estadísticamente que los procesos estocásticos, los procesos estadísticos que llevan al crecimiento poblacional se ralenticen lo suficiente para que la población misma no subsista en el caso nosotros que somos la especie meta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del SARS, del que tenemos ahorita, el reservorio natural aparente de esta especie son el murciélago de herradura, un murciélago asiático. No es la misma especie que está en Nicaragua, no es una especie que hay en Nicaragua. Y este murciélago contiene un tipo de coronavirus que se llama RATG13. En algún punto, este murciélago ha tenido en contacto con animales entre los cuales se encontró una cepa de coronavirus que el pangolín tenía, el material genético, o el material más parecido, el material molecular más parecido al SARS-CoV-2, que es el que tenemos los humanos, y se cree que fue el pangolín en contacto con el murciélago, el cual logró que haya una subsistencia de esto. Pero eso es el pangolín, pero hay mucha literatura ahorita corriendo en la cual se dice que los animales domésticos fueron importantes también en este brinco, porque probablemente fue un modelo tipo E, en el cual hay bastantes interacciones entre los animales, o tipo D, que hay tantas interacciones entre los animales, lo cual hizo que en algún momento pudiera brincar hacia las personas. E incluso pudo haber pasado del reservorio en medio, pasar al murciélago y de vuelta pasar al humano. Y hay algunos autores que sostienen que es muy probable, por ejemplo, que en una de las rutas un pangolín infectó a una persona, esa persona, por ejemplo, volvió a tocar animales, pudieron haber sido animales domésticos, otro pangolín, y ahí ya el virus, la cepa que pasó la persona a los animales, ya tenía la variación suficiente para que cuando otra persona volviera a tocar el virus o volviera a tener contacto con el virus, ya tuviera la capacidad de ser viable en las personas. Y esta palabra es muy importante porque a veces pasa con enfermedades zoonóticas que aunque haya una probabilidad de que el virus pase hacia la persona, por ejemplo, el virus no es viable, de tal manera que solo le pasa a una persona, pero no es capaz la persona de dispersarlo a otras personas. Hay varios casos, de hecho, por ejemplo, está el H7N9, creo, si mal no recuerdo, el caso del MERS también, del virus del Oriente,
son virus que se pueden pasar a la persona, pero no prosperan de persona a persona, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Y esa es la diferencia del SARS que estamos teniendo ahorita, que es un virus que tiene una alta capacidad de pasarse de persona a persona. No solo pasó del animal a la persona, sino que logró pasar. Entonces, viendo la nomenclatura, se aclara, y esto se aclara para que se despejen dudas, de que lo que nosotros tenemos es un virus que es completa y absolutamente diferente al que tienen los murciélagos. Que lo único que tiene este virus en común con el murciélago es el material molecular, lo cual hace que haya una alta sospecha que el reservorio natural sea el murciélago y que este, al tener en contacto con otros animales, este permitió que el virus prosperara y por una cuestión de procesos estocásticos y de interacciones y replicaciones del material genético miles y miles de veces, hizo de que este lograra tener una cepa o una mutación la cual era capaz o tenía la capacidad de llegar a los seres humanos y casualmente esa tenía la capacidad de pasarse de persona a persona. Los murciélagos son reservorios naturales muy importantes porque tienen poblaciones muy grandes y no solamente tienen poblaciones muy grandes, sino que tienden a estar muy juntos cuando duermen, en lo que se le llama las perchas. Entonces eso hace que ellos mantengan un componente de la carga viral estable, ¿verdad? Porque los tamaños de ellos permiten que esa estabilidad no se pierda. Ahora, el tráfico de especies es muy importante en todo lo que acabamos de hablar y más adelante lo voy a unir la idea de lo anterior con esto, porque es un problema social. No es un problema social el cual tiene implicaciones ambientales, pero en primer lugar es un problema social porque es un problema de desigualdad económica y social, de falta de empleo, de escasa regulación del tráfico ilegal internacional, ya sea droga, armas, órganos, mujeres, etc. Hay una deficiente educación integral en valores y los sistemas gubernamentales, dictatoriales y postcolonialistas que lo permiten. ¿Por qué? Todas estas cosas, todo esto lo saqué de varios estudios que encontré y, por ejemplo, para que haya un tráfico de especies tiene que haber alguien que pueda comprar a un buen precio. En este caso, por ejemplo, podemos decir, miremos el caso, y siempre me encanta el caso del cuerno del rinoceronte blanco, porque es una cosa que se volvió carísima, porque se está extinguiendo, porque hay más regulación, pero siempre hay alguien con dinero que lo puede comprar y con mucho dinero. Entonces siempre va a haber alguien que lo pueda vender. Mientras alguien lo compre, alguien lo va a buscar cómo vender. Y esta desigualdad social hace que la persona con poder adquisitivo pueda incentivar que la persona con poco dinero busque una alternativa fácil a través de esto. Solo para darles una información, un pichón de lapa roja vale entre 3.000 y 5.000 córdobas. Un pichón. Si ustedes se ponen a pensar de dónde se sacan los pichones, se sacan de zonas rurales, algunas con un estado de pobreza alto. Entonces, si los nidos tienen 2 pichones en promedio, entonces en un nido pueden haber 10.000 córdobas fácilmente, los cuales es bien difícil decir que la gente no lo va a poder vender. La falta de empleo está unido al anterior, no hay empleo, pero me dedico a eso. Una escasa regulación del tráfico ilegal en general, porque el tráfico de especies animales no solamente es el tráfico de especies animales, lo que trafica, las personas que impulsan estos tráficos trafican de todo. Una vez un marfil se le puso un radioreceptor en África, se le metió en un montón de marfil que iba a ser traficado ilegalmente ahí con un proceso de espionaje y se descubrió que estaba en la misma ruta del opio, de la arma, de las mujeres y de todo. Entonces el tráfico internacional ilegal, esto es parte de un tráfico internacional ilegal en el cual no solo se trafican especies. Una deficiente educación integral en valores, obviamente la sociedad, porque las personas que compran todos estos animales que son traficados ilegalmente y que saben que están prohibidos, pero no le importan, aún así lo hacen. Y decía que los sistemas dictatoriales y postcolonialistas, decía un artículo muy interesante, es casualmente donde es más fácil porque dicen que la gente en los sistemas dictatoriales y postcolonialistas no tiene una identidad legal que los haga sentir de que ellos tienen que obedecer las leyes y regulaciones también. Y hay toda una discusión acerca de por qué estos sistemas propugnan o alientan los tráficos ilegales. El caso del pangolín, que es nuestro amigo, por ejemplo, tiene una gran población en la parte tropical de Asia y África, y aquí podemos ver la ruta que ha sido descubierta de él, donde podemos ver en las flechitas como mucho del pangolín que llega a China viene de África, mucho pangolín va a Europa, miren qué interesante, mucho pangolín que llega a China va de Indonesia, todas estas islas, por ejemplo, este sistema asiático,
Y desde China también puede ir a Europa o a Estados Unidos. China sirve como un nodo de tráfico de esta manera, pero China necesita que el pangolín salga de estos países que están en el cordón de subdesarrollo, en este caso, lo cual es una de las razones por las cuales a veces es difícil de manejar. Y esto, como les digo, está con otros tipos de tráfico aunados. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, nuestro principal tráfico de especies se da en citácidos, ¿verdad? Mucho del tráfico se decomisa en esta zona donde está el círculo. Hay bastante decomisos que se dan en esta zona, principalmente por la naval. Y sabemos, y tenemos referencia, que este tráfico va al Triángulo del Norte, de donde brinca a veces a Estados Unidos o a Asia inclusive, porque tenemos constancia. Tenemos constancia de narraciones acerca de eso. Por ejemplo, este fue un decomiso en Chinandega y ahí podemos ver cómo transportan a los animales ellos en condiciones de hacinamiento. Y aquí, aunque fue en Chinandega, cuando uno ve las fotos y ve las especies, hay muchas especies que son del Caribe. Quiere decir que hay una red interna de tráfico en Nicaragua que hace que las especies que se decomisan en Chinandega no es que hayan sido extraídas de los bosques de Chinandega, sino que fueron extraídas de los bosques nacionales de todo el país, pero van sobre la ruta del narcotráfico que va sobre la fila de Occidente. Y aquí podemos ver que los mercados de especies vivas son un problema para el tema de las enfermedades zoonóticas, porque estas interacciones de las que hablábamos arriba hacen de que sea más fácil que un patógeno brinque de una especie a otra, y eso crea un proceso estocástico, el cual hace difícil de predecir en qué momento una cepa va a tener viabilidad, y esa viabilidad le va a permitir entrar a una población. Los humanos, como especie meta, somos especies con tamaños críticos muy dados a permitir que las especies prosperen, porque somos demasiadas personas, estamos hacinadas, tenemos alta movilidad, entonces somos como el hospedero perfecto final, por decirlo de alguna manera, el hospedero meta perfecto, porque una vez que prospere nosotros se queda, ¿verdad? Y lo hemos visto recientemente. Entonces, ¿te acuerdan que subraya poblaciones cerradas? Lo subrayo porque, por ejemplo, vos tenés animales diferentes que mientras estén en contacto solo entre los individuos de la misma especie, el virus va a prosperar en esa población. Pero ¿qué pasa con los mercados vivos? Todos los animales están interconectados unos con otros. Y eso hace que los patógenos puedan brincar en distintas especies sin mucho problema, llegando a un punto en que en la interacción con los seres humanos, ellos van a poder prosperar por los procesos estocásticos que les dije, en el cual estadísticamente hay más probabilidad de una mutación o que el virus o la bacteria o lo que sea se adapte. De tal manera, esta foto que es tomada en China, por ejemplo, por eso es un tema de la regulación del mercado húmedo de Wuhan, que es un mercado de especies vivas, que hay muchas especies vivas, porque eso aumenta e incentiva la interacción de especies y por lo tanto incentiva los procesos estocásticos que a la larga pueden llevar a una emergencia de una enfermedad zoonótica, y lo cual, así como se trafican especies ahí en Nicaragua, así se trafica especies en todo el mundo. Los animales van metidos en sacos, en panas, en jaulas, y van todos pegados de distintas especies sin distingo. Y eso hace que sea a veces difícil rastrear el próximo brinco de la próxima especie, de la próxima enfermedad emergente que se puede volver una pandemia zoonótica. Por eso Bill Gates lo advierte en su discurso. Yo sé que la gente ha trastocado y ha desvirtuado la información que él decía, pero lo que él hablaba era de estas cosas realmente, de cómo el tráfico de especies, toda la interacción con los animales, la destrucción de los bosques y todo lo demás, nos ponía en la tela de que brincara muy pronto una enfermedad zoonótica. Claro, se agarró por la teoría de la conspiración, que es más bonita, mucho más atractiva, y obviamente la gente lo tomó por ahí. Pero realmente esto es lo que pasa cuando esas cosas no se regulan de la manera correcta. Bueno, y muchas gracias. Espero haberlo hecho en buen tiempo. Muchas gracias, Marvin. Sí, cumplió muy bien con el tiempo y muy clara la presentación. Ahora quería pedir a Andrea Cornejo que nos va a presentar los impactos en los bosques en ese tiempo de COVID-19. Adelante, Andrea. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el tiempo de estar acá y permitirme compartir también un poco con ustedes. Voy a empezar a presentar
pantalla y solamente voy a dejar un poquito la mía para saludar. Me dicen si están viendo bien. Sí, estimada. Perfecto. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, esta presentación es sobre un poco los impactos en los bosques y un poco hablar sobre ese nuevo normal que nos exige ahora la situación que estamos viviendo con la pandemia pues, del COVID-19. Entonces yo creo que, bueno, que Iris y Marvin han dejado bastante claro y establecido cómo la destrucción y la degradación de los ecosistemas influyeron en la aparición del COVID, pero también en el desarrollo de otros virus en el pasado y posiblemente en el futuro. En términos de cómo se ha visto el COVID-19 a nivel mundial, se ha resaltado mucho en los medios como el aspecto positivo de la pandemia para el ambiente en términos de reducción de emisiones, en términos de reducción de la contaminación del aire urbano y de un resurgimiento de la naturaleza, principalmente en los espacios urbanos, en las ciudades. Pero, por ejemplo, hoy salía un estudio diciendo que este año estamos alcanzando ya un nivel récord en la concentración de CO2 en la atmósfera. O sea, ya estamos en 417 partes por millón. Es decir, toda esta, digamos, este resurgimiento de la naturaleza que con mucho positivismo se ha estado transmitiendo, la verdad es que tenemos que recordar que es solo una parte de la imagen y que son beneficios que no son de largo plazo y no serán de largo plazo si volvemos a la, digamos, a la normalidad que teníamos antes, digamos, del COVID. Entonces, quizás es un poco pronto para asociar los efectos directos de la pandemia con los bosques y los ecosistemas, pero sin embargo, pues ya estamos viendo ya algunos datos, algunos resultados, entonces les voy a compartir pues algunas de las preocupaciones. Aumento primero de la deforestación y la degradación en los bosques tropicales, sobre todo en Latinoamérica. Es decir, en lo que va ahorita del 2020 ya aparecía que habíamos tenido un aumento del 150% de la pérdida de cobertura arbórea en relación con el periodo pasado, 2007-2019. Más adelante les voy a presentar cómo están las tendencias para Centroamérica. Entonces, la pandemia del COVID también ha significado y significa una crisis económica. Entonces, este aumento de la pobreza, del desempleo, está generando ya también una migración de lo urbano hacia lo rural. Al verse la gente desempleada, están devolviéndose de las ciudades hacia áreas rurales y esto significa, y ha significado en otras también ocasiones, una presión mayor sobre los bosques y los recursos, puesto que estos son las fuentes inmediatas con las que cuentan las personas para combatir la escasez y para paliar el hambre. Entonces, las cifras la verdad es que son preocupantes a nivel de Latinoamérica. La CEPAL nos decía que espera que aumente a 34.7% el número de personas en pobreza y más o menos cifras similares reportaba FUNIDES en el último informe de coyuntura proyectado para el 2020, que íbamos a terminar con un casi 37% de pobreza. Entonces, también la pandemia ha tenido impactos en lo que son las afectaciones de los medios de vida para las comunidades locales y las comunidades indígenas que en mayor o menor medida dependen del turismo de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en otro estudio que se hizo con las reservas silvestres privadas antes de la pandemia,
ya habíamos visto que había una afectación en la reducción de las ventas, por ejemplo, de hasta 70% en el 2019 versus el año 2017. Y si es, por ejemplo, nos vamos a Guatemala, donde tienen un modelo, la verdad que exitoso y maravilloso, aún con sus fallos, pero es un ejemplo para Latinoamérica, para el mundo, pues esta pandemia ha puesto en riesgo la sostenibilidad económica de estas comunidades forestales en el Petén, en la Reserva Biosfera Maya. Otra de las preocupaciones concernientes a los impactos del COVID en los bosques y la gestión de los bosques y los ecosistemas es que podemos ver una relajación de los requerimientos legales, de los requerimientos ambientales para actividades extractivas o actividades de otro tipo de industria en un intento por tener una recuperación en la economía. Por ejemplo, el gobierno de turno ha demostrado ya que es un gobierno que favorece a las industrias extractivas, y en lo que va de este año habían reportado ya 5 nuevos permisos para minería, el Centro Humboldt. Hay la continua desatención en lo que es en Nicaragua a la invasión de territorios indígenas, es algo que nos están diciendo los continuos reclamos y los continuos comunicados de parte de los gobiernos territoriales y los gobiernos comunales en áreas de reserva que pertenecen a estas comunidades indígenas. Si es, por ejemplo, en México, que tuvo en el año 2019 uno de las mayores tasas de pérdida de cobertura arbórea en lo que es bosques primarios, según el Global Forest Watch, y vemos que este año, hace pocos días, salió un comunicado un decreto por el cual el gobierno está reduciendo 75% de los fondos para la gestión de las áreas protegidas en México. Entonces la preocupación es que mientras estamos enfocados en atender una crisis sanitaria y una crisis económica, se use esta situación para desviar la atención, para relajar los requerimientos ambientales que van a tener un impacto negativo en los bosques, y también pues para pasar leyes o para pasar decretos que van a afectar también la gestión de los bosques, mientras las personas estamos imposibilitadas, por ejemplo, de hacer una protesta, digamos, un poco más fuerte, pues, por la situación de la crisis sanitaria. Entonces, esa es otra preocupación también, que al atender una crisis sanitaria podemos ver en muchos países hay un riesgo que se redistribuyan los fondos disponibles para las instituciones encargadas de la gestión ambiental y de los recursos naturales hacia esos fondos de emergencia para atender la pandemia. En Nicaragua esto es una situación, bueno, que no es de ahorita, ya viene pues desde hace rato. Este año tuvimos un mínimo en lo que es el presupuesto general de la República que asignado a las instituciones como Marena e INAFOR, que son las que se encargan de velar por estos recursos. Entonces aquí les quiero mostrar en este gráfico cuál es la tendencia que ya estamos viendo en pérdidas de cobertura arbórea en lo que va del 2020. Estos son datos que tomamos de las alertas de deforestación de Global Forest Watch, que están disponibles, cualquiera las puede ver. Entonces tomamos los últimos 5 años y los últimos 10 años, y si vemos la barra azul son las alertas, es decir, el número de hectáreas que se han perdido en lo que va del año. La barra a naranja es el promedio anual de pérdida en los últimos 5 años, y la barra gris es el promedio de pérdida en los últimos 10 años.
Y esta línea amarilla que ven acá significa el porcentaje que llevamos de pérdida en lo que va del año respecto al promedio de los últimos 5 años. Entonces, si vemos, es una situación preocupante en lo que es en Centroamérica. Para Honduras, para Nicaragua y para Guatemala ya estamos, ya vamos a más del 50% del promedio anual de los últimos 5 años y no estamos ni siquiera a la mitad del año. Si es Costa Rica y si El Salvador, pues ya superaron pues su promedio anual. Entonces, son números preocupantes y que definitivamente pues se insertan pues dentro de este contexto que estamos viviendo ahorita. Entonces, un poco reflexionar sobre ese nuevo normal que nos exige el COVID-19. El 2020 creemos que ya de por sí, sin pandemia, era un año para reflexionar y para corregir el rumbo por enésima vez, ¿verdad? En el 2020 estamos ya a mitad de camino de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra ventana para reducir el aumento promedio de temperatura de 1.5 grados se está reduciendo. Los compromisos actuales de los países, que se llaman las contribuciones nacionales determinadas en cuanto a reducción de emisiones en el Acuerdo de París, no son ni cerca a lo suficiente. Según esos compromisos actuales, estamos en camino a aumentar la temperatura promedio en 3 grados centígrados. Entonces, este año, aún sin pandemia, era un año en realidad de corregir ese rumbo de manera drástica. Con el COVID-19, si hay algo quizás positivo, es que se está dando este mensaje de repensar en nuestra relación con la naturaleza, digamos de forma más global, porque estamos viendo uno de los impactos que tiene la destrucción y el desequilibrio ambiental. Entonces, la ONU está llamando a una reestructuración financiera y fiscal en estos meses ya de 2020 para redireccionar los subsidios de los combustibles fósiles hacia energías limpias. Nos dicen que la recuperación tiene que ser rápida, justa, verde, mencionan, e inclusiva. Entonces, dentro de este nuevo normal, la conservación de los bosques y de los ecosistemas es absolutamente esencial. Entonces, cuando hablamos de ese nuevo normal, es una ruptura con lo que teníamos antes, lo que llamamos el business as usual. Es un llamado a recuperarnos de forma mejor, y es un llamado principalmente a transformar esa economía lineal y dependiente de los combustibles fósiles a una economía de bajo carbono, a una economía circular e incluso una economía regenerativa. Entonces nosotros vemos esas acciones para construir ese nuevo normal, son responsabilidades en 4 frentes. Definitivamente los gobiernos tienen mucho que ver, pero también el sector privado, la sociedad civil y esas, digamos, plataformas supranacionales o acuerdos internacionales en los que varios están involucrados, y las sinergias que podemos hacer entre estos grupos. Entonces, algunas, digamos, reflexiones sobre ese nuevo normal al que nos están llamando es, uno, recordar que la población, y sobre todo en Latinoamérica, es una población que está cada vez más urbana. Del 50 al 80% va a ser urbana en las próximas décadas. Entonces, ¿cómo aseguramos con unas ciudades y con unas poblaciones más urbanas conservar y respetar, asegurar los espacios para los bosques y para la biodiversidad en las ciudades? Lo otro es que definitivamente en estas economías de bajo carbono que definitivamente tenemos que promover y tenemos que transicionar, y entre más rápido mejor,
hay una necesidad de utilizar productos de bajo carbono, por ejemplo, como la madera, o productos sostenibles como la madera, y esto implica entonces una demanda, un aumento en la demanda de madera, versus que tenemos, digamos, que balancear con una visión conservacionista, algunos llamarían extrema, de no tocar un árbol. Entonces ahí la pregunta quizás no es si lo debemos hacer, si debemos usar estos materiales en lugares de materiales que tienen una mayor huella ecológica, una mayor huella de carbono, como hierro, acero, etcétera, sino cómo lo hacemos de forma sostenible y de forma que estemos conservando los bosques y conservando los sumideros de carbono. Lo otro, lo que nos llama entonces ese nuevo normal, es a poner mucho cuidado en lo que es la trazabilidad y la rendición de cuentas ambientales y sociales. Esto para los países, para las industrias, que debemos facilitar esos y poner esos mecanismos legales y esos mecanismos incluso financieros que nos faciliten esa trazabilidad, y exigir también esa rendición de cuentas ambiental y social de parte de la sociedad. Lo otro es impuestos al carbón, impuestos a aquella industria que son más contaminantes, aquellas actividades que son más contaminantes, e incentivos hacia industrias y hacia actividades y emprendimientos que sean más sostenibles. Entonces, en Nicaragua no podemos dejar de pensar, digamos, en el nuevo normal sin ubicarnos en la realidad que estamos viviendo, y es que en Nicaragua la pandemia del COVID definitivamente nos pone bajo un escenario grave, pero tenemos que recordar que la crisis climática es una crisis aún mayor, con efecto más amplio y más duradero, y que nuestro país pues, ha sido uno de los más vulnerables al cambio climático. Entonces, en Nicaragua nuestra situación es compleja porque tenemos una crisis, somos altamente vulnerables a la crisis climática, estamos en una crisis sanitaria ya por la pandemia, y estamos también enfrentando una crisis sociopolítica y una recesión económica que está agravada por los efectos de la pandemia a la que ya nos estamos enfrentando. Entonces, para Nicaragua, algunos apuntes, algunas ideas que no son nuevos, ya otros actores quizás lo han expresado, pero tenemos, a pesar de que no somos países, grandes países emisores, sí tenemos importantes áreas de bosques, de reservas de biosfera para la conservación. Entonces, las medidas de conservación tienen que considerar esos beneficios sociales y económicos mediante la protección efectiva, el manejo sostenible y la restauración como un combo. No podemos hablar de restauración si no hablamos de manejo sostenible o de protección, porque hacer restauración sin proteger y sin un manejo sostenible es como que vengamos y tapemos un hoyito y dejamos mientras que se estén cavando 5 hoyos más por otro lado. Entonces, yo creo que tenemos que elevar ese compromiso climático hacia tener una tasa cero de deforestación, que es un gran reto. Y dentro de eso, el saneamiento territorial en áreas de reserva, en territorios indígenas, es el gran elefante en la sala. Es una tarea que viene pendiente desde hace ya varios años con la ley de autonomía, pero que definitivamente no vamos a lograr una conservación, no vamos a lograr reducir la deforestación si no solucionamos este gran problema que es la invasión en territorio indígena, y si no nos movemos en dirección hacia el saneamiento territorial. El otro apunte sería promover los sectores productivos
con prácticas sostenibles, todo agricultura, ganadería, pesquería, en todas estas industrias que tenemos en Nicaragua, son industrias que tienen una gran responsabilidad en la contaminación, que tienen una gran responsabilidad en el uso de la tierra, en el uso de pesticidas, en el consumo de agua, y tenemos que establecer planes de 5, de 10 años con indicadores y con metas trazables, ¿verdad? Para lograr la transformación de estas industrias hacia industrias más sostenibles. Entonces, para eso requerimos controles legales, sí, pero también apoyo con capacidades y con financiamiento. Entonces, por último, algunas de las cosas que podríamos hacer obviamente es el cambio, pequeños o grandes cambios en nuestro estilo de vida para reducir la huella ecológica, el favorecimiento de productos locales y si es posible, si nos es posible con sellos, digamos, responsables, emprendimientos con responsabilidad social y ambiental, amplificar las voces de las comunidades locales, indígenas y afrodescendientes para la protección de los recursos, para la protección de los bosques, y pues colectivamente es un gran llamado pues a ver qué podemos hacer en Nicaragua desde nuestra múltiple crisis social, económica y sociopolítica para apuntar hacia una conservación que en realidad nos permita tener medios de vida sostenible y tener también respetar los derechos de las comunidades. Y eso sería por mi parte. Me encantaría también escuchar, por supuesto, más luego las otras ideas a este respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y por hablarnos de esa nueva normalidad, lo que me parece muy interesante, y he visto que en muchos países y mundialmente también hay ese deseo a saltar a un nuevo entendimiento con la naturaleza, la comprensión ser humano y la naturaleza. Yo quería muy brevemente mencionar el recurso de agua. El agua fue objeto de una webinar que tuvimos hace 10 días. Si ustedes desean la grabación o la publicación, fuimos en detalle sobre las últimos análisis y investigaciones sobre si existe el virus en el agua y en las aguas residuales. Hasta el momento no se ha encontrado un virus activo, menos mal, tampoco en las aguas residuales, pero sí se ha detectado algunos restos del virus que puede dar indicaciones dónde está y que indica la frecuencia de la enfermedad. Importante es el agua, todos sabemos, especialmente para enfrentar esa pandemia. Sin el agua no podemos establecer condiciones higiénicas en la casa, en los labores y en otras áreas donde vivimos. Es fundamental tener en ese tiempo especialmente una buena accesibilidad y calidad de agua, no solamente que tenemos agua, sino que una buena calidad. En Nicaragua tenemos sí problemas, aunque tenemos, es uno de los recursos de más riqueza de Nicaragua. Sin embargo, hemos tenido una reducción en las últimas décadas en 10,000 metros cúbicos por habitante por año, lo que es muy considerable, y eso debido a todos los factores de la deforestación,
mencionado por Andrea, por la urbanización. Ya Nicaragua tiene más que 60% de la población viviendo en centros urbanos, y la pérdida de calidad por desechos sólidos y desechos líquidos. Además, sabemos que en ese tiempo de pandemia que había regiones, incluso en zonas urbanas, donde no existía realmente un acceso continuo. Yo creo que todos hemos vivido con este problema para tener agua en la casa para enfrentar la pandemia. Ahora voy a pasar a la última presentación, que es muy importante, ya que se trata de un instrumento de estudio sobre el dengue y un estudio de caso en León, en Nicaragua. Lo va a presentar Romer Altamirano, que es el docente e investigador de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Ambiente, y logró su doctorado en la universidad, en la UNI, en ciencias ambientales. Adelante, Romer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Bamen. En este caso me va a estar asistiendo Muriel con la presentación para tratar de cumplir con el tiempo estipulado, ¿no? Y como mencionaba la doctora, es una presentación que resume la investigación que se hizo para formular una propuesta de un instrumental para el estudio de la incidencia del medio construido en la enfermedad del dengue, utilizando como caso de estudio la ciudad de León, que se presentó en el año 2017 y que, como podrán ver en la primera diapositiva, pues tiene el interés de estudiar lo que sería la enfermedad del dengue, que por cierto yo podría mencionar que también es una epidemia, porque el COVID nos hace olvidar de que somos un país en este caso vulnerable y que igual, aunque no se sabe mucho, y ese es un tópico que yo voy a tocar, el cómo se maneja la información, es una enfermedad que ha estado en crecimiento. Eso es lo que dice la diapositiva, ¿no? La incidencia de la enfermedad del dengue se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. Y la OMS habla de una infestación que va entre 50 y 100 millones de infecciones al año en más de 100 países, donde se considera que el dengue es endémico y es a Nicaragua. Que eso se refleja gráficamente en la siguiente diapositiva, donde aparece la expansión de lo que sería esta enfermedad en las Américas. ¿Puede pasar la siguiente, Muriel? Ustedes pueden ver que en este caso se aprecia cómo desde los años 80 algunos países ya presentaban la enfermedad del dengue debido a la expansión de lo que sería el vector, que prácticamente ya se ha mencionado desde la primera exposición, ¿no? Es una especie, la Aedes aegypti, y que en este caso, pues, desde esa fecha a lo que sería la última que aparece en la diapositiva, del 2012, nos evidencia de que la enfermedad se ha expandido y, como ya se mencionaba, es constante, ¿no? Es decir, es un ciclo el que estamos viviendo. Creo que lo mencionaba la profesora Iris. Estamos en época de lluvia y, lógicamente, esto va a ser un escenario ideal para que el vector reproduzca y, por supuesto, que tengamos un repunte en la enfermedad. De modo que, si se fija, se crea un escenario complejo, porque nosotros tenemos que lidiar tal vez con una nueva pandemia, sino con una enfermedad como la del dengue. En la siguiente diapositiva, si la pasa Muriel, están los tópicos que yo voy a resumir en la presentación, porque la idea del instrumental era estudiar los elementos conceptuales que están asociados a la enfermedad, pero también cómo crear instrumentos que fueran prácticos. Y en este caso, de antemano, hay que agradecer la colaboración del Ministerio de Salud en su momento para asesorar, pues, en cuanto a la parte teórica y también su disposición. Lógicamente, lo ideal hubiera sido que el instrumental se estuviera aplicando desde ya, pero eso pues lleva un tiempo mayor porque, como estamos viendo, el contexto es diferente. Entonces, en la presentación yo voy a resumir los objetivos que aparecen ahí, que es un poquito tocar la parte conceptual que estaría detrás de este estudio, de esta investigación,
el resumen del instrumental que se propone como segundo, el caso de estudio en León de cómo se aplicó y el cierre con la validación en este caso, el instrumental para el área de estudio que corresponde a León. El vector en este caso, que es el que aparece en la diapositiva, nos muestra que estamos lidiando pues con la presencia de este mosquito. Solo para que ustedes lo manejen, recordemos que en el caso de la Aedes aegypti, la que pica son las hembras. Seguramente a la hora, algo así como al amanecer o al atardecer, si ustedes sienten una picadura detrás de los codos, seguramente es en este caso un piquete del mosquito, porque ese es su modus operandi, ¿no? Lo atacan a uno por retaguardia. Es un vector, en este caso, selectivo, y podríamos resumir que hay 4 serotipos, de los cuales en el caso de Nicaragua está presente el primero, pero ya se han hecho estudios donde se establece pues que la enfermedad sigue expandiéndose en todas sus variantes. Y recordar que en este caso, cuando uno ha sido picado y se ha enfermado del dengue, pues queda inmunizado contra ese serotipo, ¿no? Y esa es una situación que hay que tomar en cuenta porque es la manera en que trabaja el mosquito. En la siguiente diapositiva están los elementos claves de la primera parte del estudio, ¿no? Que lo que se quería aportar era una visión integral, no solamente desde el punto de vista epidemiológico. Soy de formación arquitecto y mi aporte es ver cómo el medio construido, cómo el medio en el cual vivimos, o lo que llamamos a veces también el hábitat, influye en la proliferación y por supuesto en la proliferación de la enfermedad. Eso está asociado a lo que dice abajo el concepto del medio construido, porque lo que interesa ver es cómo vivimos, nuestras costumbres a la hora tal vez de recolectar agua, si lo hacemos bien, si no estamos haciendo un criadero de mosquitos, y lógicamente cómo eso influye en la enfermedad. También en el estudio integró un enfoque preventivo rescatado de estudios de evaluación de impacto ambiental para poder cuantificar el impacto que tiene la enfermedad, y también se asoció al concepto de riesgo, es decir, la enfermedad verla como un riesgo que tiene un componente de vulnerabilidad que presentamos como persona, y la amenaza que puede ser el manejo en el medio construido. Estudiaron hizo toda una lectura de diferentes bibliografías. Ahí, si ustedes se fijan, factores de carácter natural. Yo solo destacaría algunos, como lo del clima. Como ya se ha dicho, el mosquito le habla en ciertos lugares con calor, no le gustan los lugares fríos, pero si ustedes consideran la variante del cambio climático, estamos creando más bien escenarios donde el mosquito pueda vivir. Alguien pregunta que si el mosquito no habita en ambientes líneos, de hecho a él le gustan más los espacios oscuros, es decir, busque detrás de las cortinas, en los rincones. Ese sería el espacio ideal para que el mosquito se esconda. Hay otros factores como son los entomológicos que el MINSA recopila en su información y que son también un punto de partida, así como los epidemiológicos. Lo que se agregó, como decía, son esos factores de medio construido que aparecen abajo, ¿no? Es decir, cómo está el hábitat en una ciudad. Recordemos que el dengue se considera una enfermedad urbana, pero con lo del cambio climático estamos, como dije, creando pautas para que se expanda en zonas rurales. Y obviamente, pues, por eso vemos que las cifras, aunque no se dan mucho a conocer, nos evidencia que cada año hay una epidemia de dengue precisamente de carácter significativo. En la siguiente, lo que se muestra es el instrumento que se utilizó para establecer el peso que tienen esas variables. Esto se hizo con asesoría del MINSA, se cruzaron las variables y al final, en la siguiente también, se muestra el cruce de esas variables y se llegó a establecer el peso de esos componentes para finalmente definir 27 variables que aparecen en la siguiente diapositiva. También se preguntan aquí que si la altitud implica la temperatura. Obviamente, a mayor altitud
el clima va cambiando, mejor dicho, la temperatura va cambiando, y obviamente por eso es que el mosquito busca lugares más bien cálidos. Sin embargo, si ustedes se fijaron en el mapa, está en expansión, como estaba diciendo, porque hemos alterado el cambio climático. Lo que se muestra aquí resumido es que de la tabla se llegaron a establecer 27 factores, 9 referidos a lo físico natural y otros catalogados como exposición y efecto vinculado a lo epidemiológico, entomológico, y obviamente hay más de medio construido porque es lo que se quería explorar. ¿Qué tanto influye el medio construido en el desarrollo de la enfermedad del dengue? Se agruparon en 12 componentes y 5 subsistemas. Esta es la propuesta, pues, de la tesis. Siguiente. El otro elemento clave es que se propuso un instrumental metodológico que establece una serie de pasos para recabar información y que pudiera uno ir al campo para obtener esos datos. Siguiente, por favor. El instrumental parte de un concepto que yo lo definí como el índice de incidencia del dengue, que aparece definido en la siguiente diapositiva. Básicamente, ese índice de incidencia lo que quiere establecer es que hay una serie de componentes del medio construido que afectan el desarrollo de la enfermedad, pero que deberían ser medibles. Ese es el aporte, ¿no? Que hay en cada medible de la enfermedad y que por lo tanto puede uno utilizar ciertos instrumentos para ir al campo y establecer esa medición. ¿Qué pasa después? Siguiente, por favor. Esto es lo que es el siguiente paso, ¿no? Para levantar la información, se creó una matriz derivada de una propuesta que se discutió con el doctor José Antonio Milán de cómo medir los impactos ambientales. Se hizo un ajuste, si la muestra por favor, Müller, en la siguiente, para en este caso tener una matriz que podría serle útil a la persona que vaya al campo, enfrentarse tal vez en un entorno urbano, en un barrio específico y analizar sus características. Lo que aparecen ahí son 6 atributos, ¿no? O sea, la intensidad lo que quiere medir es el grado de afectación que tal vez haya en un barrio por parte de la enfermedad, qué tan extensa es esa afectación, en qué momento se da la aparición de la enfermedad como tercer indicador, la persistencia de la misma del tiempo, efectos, medidas económicas y también la excepción social, que si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, se pues reflejado como una fórmula, ¿no? De importancia que permite ver ese índice de incidencia. Se le da más peso a la intensidad, dos veces a la extensión, y luego aparecen los diferentes atributos, de modo que se puede ver un rango que al aplicarlo en el caso permitiría a mí ver en qué lugar hay incidencia severa de la enfermedad, o alta, o mediana, o baja. De alguna manera es tratar de ordenar en el espacio el peso que tiene, el impacto que tiene la enfermedad, para obviamente proponer medidas de intervención en la zona. Adelante, con la siguiente, por favor. Eso nos lleva a crear estos escenarios. Si ustedes se fijan, a la izquierda está una prioridad de intervención con un escenario. Va de bajo a medio, a alto, y a declarar un sitio como zona de emergencia según lo que establezca el peso que se le asigne, ¿no? Al lugar. Como se darán cuenta, ¿por qué es importante esto como comentario? Porque somos un país con pocos recursos y lógicamente, o sea, de manera ideal, uno debería abordar la enfermedad de forma integral en cualquier territorio, pero no tenemos los recursos para decir, bueno, como ya se fijan, fumiguemos todos los barrios, sino que obviamente se quiere establecer con esta herramienta una prioridad de cuál debería ser el lugar como escenario. Eso ya se mira en el caso de estudio en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ir un poco más rápido, porque lo que se aplica es el mapeo con sistemas de información geográfica. Siguiente, mira, aquí ya solo es mostrar la aplicación, porque se quieren generar mapas que reflejen estos elementos. Esta estructura de mapas está basada en lo que dice INETER, y lo más importante que aparece en la siguiente diapositiva, sí, es el enfoque de observatorio urbano. Es decir, que de nada sirve que recopilemos una vez más la información si no la compartimos con los usuarios, es decir, con nosotros mismos. Estos son ejemplos de observatorios urbanos, tanto de México
como lo que se aplica a ARGIS, de tal vez ustedes lo han visto reflejado con el mapa que tiene la institución esta Johns Hopkins, que muestra cómo el COVID va aumentando. Ese es un ejemplo de observatorio urbano. También en Nicaragua tenemos, por ejemplo, en Managua, en la esquina superior derecha, el mapeo de fallas, y abajo un ejemplo también de la aplicación de observatorio urbano que existe en el Instituto de Historia de la UCA, haciendo un rescate histórico pues, del centro de Managua. Es decir, el observatorio urbano es un concepto no tan nuevo, pero que no se ha aplicado, porque el problema es que se tiene que compartir la información, y si ustedes se fijan, la información, dependiendo de quién la tenga, puede ser de interés no publicarse, y es un poco lo que tenemos, ¿no? Pero esa es la propuesta que yo planteaba, que sea de consulta. Siguiente, Müller, por favor. Esto nos lleva al caso de estudio, donde se comprobó el instrumento, se estudió una línea base, y van a ver ustedes que aparecen unos barrios, y se creó un mapeo donde se establecieron ciertos barrios que al final, con la aplicación del instrumento, permitía establecer qué barrios tenían tal vez baja incidencia de dengue. Aquí aparecen, en el ejemplo va a aparecer el barrio Guadalupe y Envir Cabeza, y otros que tienen una mediana incidencia. Brisa de Acosasco, Walter Ferretti, 18 de agosto, Residencial Guadalupe, Rigoberto López Pérez y Juan Ramón Samson. Y al final, pues, rescatar el concepto de observatorio urbano para establecer el mecanismo de modo que esta información se divulgue. Y en la siguiente diapositiva lo que van a ver es la aplicación del instrumento en la ciudad de León. Ahí está el sitio de estudio, el departamento de León, y dentro de León específicamente el distrito suroeste, donde después aparecen los barrios. Siguiente, Muriel. Y ahí está el mapeo de los barrios, que tienen una particularidad: están rodeados de un río, el río Chiquito, y también hay cerca una serie de usos de suelo como unas pilas de oxidación. Entonces hay un escenario pues, que nos indica ciertas condiciones, más allá de las costumbres, donde se puede dar pauta para que haya una proliferación de los vectores. Esos son los 8 barrios, y lo que se hizo después fue profundizar en la búsqueda de información para caracterizar los barrios. Hay usos a veces incompatibles, como, bueno, está cerca un cementerio, está el rastro. Siguiente. Hay diferentes cauces. Recordarán ustedes que yo hablé del río Chiquito, pero el río realmente es como un desagüe, ¿no? de basura y de elementos. De modo que yo creo que esto es lo principal, ¿no? Para un estudio como esto, la vez conseguir la información. Vamos adelante. La información puede ser el elemento más vulnerable. Se caracterizaron los 8 barrios según elementos de características urbanas, la densidad, el estado físico de la vivienda, que es muy importante. Y solo para resumir, ahí tienen ustedes que todo está casi todo en rojo, es decir, el estado de la vivienda es deficitario, es malo. Adelante. Se aplicó la matriz. Siguiente. Y este es el mapeo, ¿no? Donde lo que aparece en verde es lo que tiene menor impacto de la enfermedad, y lo que está en amarillo es mediana. Y un mapeo que luego se validó, y es lo que aparece en la siguiente diapositiva. Adelante. Esto ya es para ir cerrando, ¿verdad? Esto se revisó con el personal del MINSA. Se estableció con ellos como una conclusión preliminar la importancia que tiene el agua en la propagación del vector, en el sentido de cómo la manejamos, que es una condicionante, ¿no?, para la propagación de la enfermedad, y que hay factores del medio construido, precisamente el alcantarillado sanitario, el tener acceso al agua, que tienen una incidencia en lo que es la proliferación de la enfermedad. Además de eso, pues, en la validación se aplicaron herramientas de información geográfica para solo aislar las variables del medio construido y tener una segunda versión del mapa, que es con lo que yo voy a cerrar. Lo que va a mostrarle el mapa es que los barrios de mayor incidencia de dengue es el barrio 18 de agosto y el barrio Juan Ramón Samson. Adelante. Eso es lo que aparece aquí. Se aislaron las variables
solamente del medio construido, de las 27 originales se separaron 13. Se aplicó una herramienta muy similar al método Drastic, para lo que es darle el peso pues a estas variables. Siguiente. Y se aplicaron herramientas del sistema de información geográfico, en específico de ArcGIS, para reclasificar la información. Y después, siguiente, generar un producto final. Ahí están las 13 capas que se reclasificaron con la herramienta de sistema de información geográfico. Es decir, las capas se superponen y al final el programa establece una prioridad, que es la que aparece como final. En la siguiente. Este es el rango que se utilizó, basado en la fórmula introducida en el sistema de información geográfico y con esta herramienta de análisis espacial. Y gráficamente, ese rango se aprecia así. Si ustedes se fijan, es un gráfico que ilustra mejor cuáles serían los barrios más prioritarios a intervenir. Son los que están en rojo, el Juan Ramón Samson, 18 de agosto, porque ahí se han aislado solamente las variables del medio construido. Las demás no es que no tengan dengue, pero que serían como en un segundo orden de prioridad. Eso un poquito para cerrar mi intervención. Esta lo que permite es establecer sitios prioritarios para analizar el recurso personal para decir, bueno, estos dos barrios son los más vulnerables y obviamente intervenir en ellos. Pues terminé la presentación y agradeciendo por supuesto la oportunidad, ¿verdad? Y bueno, estamos a la orden ante cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roman. Hay una pregunta de José Raúl Lumbí, ¿a qué corresponde la litología? Yo creo que es para Roman, ¿no? Bueno, no recuerdo haber mencionado litología, pero sería el estudio de los suelos. Lo que pasa es que en este caso, en el estudio, la información está más referido a lo superficial. Como vimos, pues lo que es el clima, la temperatura, elementos que son medibles de manera posible, pues. Pero como yo digo, tal vez la dificultad muchas veces es que esa información esté sistematizada. En este país yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Puede haber información, pero incluso en mi caso la información original del MINSA estaba a mano, había que pasar a la computadora y creo que es el que estamos lidiando. Para hacer un aporte. Bueno, ¿hay preguntas? Todavía tengo esperanza. ¿Hay comentarios de los que presentaron? Veo que hay una pregunta para mí. No sé si me dan chance la respondo. Iris,
allá arriba, Sergio Rivas. Y en mi caso, yo después haría un comentario. Adelante. Ok. Sergio pregunta Adelante, si hay datos Marvin. de los animales capturados, si se han devuelto a los ecosistemas. Honestamente, yo solo manejo lo que puedo ver en las noticias, no manejo más allá. Yo recuerdo antes del 2006, hubo muchas iniciativas de centros de rescates para las especies decomisadas. Es un reto, por ejemplo, en el caso de citácidos, devolver estas especies a la naturaleza, porque en la mayoría de los casos, si no en todos, por ejemplo, lo que son citáceos, loras, chocollos y lapas, estos animales ya no pueden regresar a sus hábitats naturales porque han sido sacados pichones de los nidos, entonces no tuvieron la mecánica de aprendizaje que necesitan tener los animales, de saber los sitios seguros que comer y todo. Entonces todo el tema de retorno a estas especies es un tema largo. Sé que muchas especies son llevadas al zoológico, según dicen las noticias, lo llevan al zoológico, al de Masaya principalmente, y al de Juigalpa he visto que también, y de ahí pierdo la trazabilidad de la noticia, honestamente, ¿verdad? Más allá, si hay intentos de volver las especies a alguna reserva o algo, a veces de pronto ves que sí lo hacen, que las llevan a algún lugar, pero siempre hay que tener algo en mente, y no quiero sonar purista en el tema, pero una especie decomisada es una especie con poca capacidad de adaptación al hábitat natural ya, y por lo tanto se debe pasar por un proceso de normalización de la especie, de naturalización, para que se desprenda un poco la necesidad de las personas para poder entrar al hábitat. Si no, lo que vas a terminar haciendo lo vas a llevar a un bosque, a cualquiera, puedes hacer algo erróneo, porque de pronto puedes dejar en un bosque una especie que no pertenece a ese hábitat, y finalmente la tasa de mortalidad de esa especie va a ser alta, así que no hay una gran ganancia, por decirlo así. Una vez una especie extraída de su hábitat natural, su probabilidad de supervivencia es súper baja después de eso, ¿verdad? Hay que estar claro de eso. Pero por lo que yo sigo por la noticia es eso, ¿verdad? Se llevan a un lugar, se identifican, pero eso es hasta el 2006 que yo, incluso hasta el 2006 me acuerdo, todavía se me consultaba a veces por especie. Después ya no. Gracias, Marvin. Veo una... Querías Sí, hacer un comentario. hago un comentario y también respondo una pregunta. Hay una pregunta aquí que dice, ¿la altitud implica la temperatura? No necesariamente. Por ejemplo, a mayor altura, pues disminuye la temperatura. Sin embargo, por ejemplo, ya en cuanto a la latitud en el planeta en donde se encuentran, hay países, por ejemplo, Holanda, que es los Países Bajos, que están al nivel del mar, pero por un asunto del tipo de bioma que representan, tienen temperaturas heladas, se puede decir, en comparación a los trópicos. Sin embargo, sí, en el caso de los trópicos, a mayor altura va disminuyendo la temperatura, al menos esa es la tendencia general. Con respecto a mi comentario, quería reforzar un poco sobre la charla que nos dio Andrea, sobre el hecho de que últimamente con esta carrera contrarreloj que tenemos de protección de la biodiversidad y de poner en la paleta de discusión las pérdidas que estamos teniendo y las maneras en cómo recuperar bosques, también se ha puesto de moda como la panacea a todos nuestros problemas, la compensación y la restauración de bosques. Hace tal vez unos 15, 20 días, estuve en una conferencia internacional, era también un webinar sobre bosque, donde una de las especialistas de Brasil decía que, bueno, el gobierno, el presidente Bolsonaro, que en este momento el despale, la deforestación está en niveles enormes en Brasil, la pérdida de bosque en el Amazonas de manera alarmante, pero ella citaba como buena noticia que se estaban, sin embargo, llevando cada vez con mejores planes y mejores protocolos, proyectos de compensación de bosques, en donde estaban ganando muchas especies, estaban ganando mucha cobertura vegetal en ciertas zonas con el cultivo de eucalipto.
Entonces, en ese aspecto siempre hay que hacer como un stop, porque no es lo mismo un bosque, lo que representa un bosque en biodiversidad, en interacciones, en cadenas de organismos, que un monocultivo. Aunque sea cobertura vegetal, aunque haga fotosíntesis, aunque capte dióxido de carbono, sigue siendo un monocultivo. Por eso es que también, entre las maneras en cómo nosotros planteamos la protección ambiental, tenemos que ser muy sigilosos y cuidadosos con las trampas en que nosotros mismos nos podemos poner. Eso es solamente mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Si no hay más comentarios o preguntas, sí, solamente reforzar. Finalizar la conferencia, pero... Ajá. Adelante, adelante. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que... Adelante, Andrea. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Iris. Por eso es que hablábamos de que la restauración sin protección efectiva y sin manejo sostenible, no, la verdad que no nos asegura la conservación. Por eso decía, restauración sin protección es como tapar un hoyo mientras se cavan 5. Entonces, sí es necesaria la restauración por la cantidad de bosques que estamos perdiendo, pero lo principal es unirlo con la protección de lo que todavía nos queda. Y como dice Iris, decir, ahorita podemos perder bosque y para restaurarlo, o sea, no nos va a llevar 1 ni 2 años, sino que nos puede llevar hasta décadas. Entonces, gracias sí, a Iris por resaltar esa parte. Monocultivos. Andrea, no sé si quiere o Iris. Dice, usted menciona ahí monocultivo, sí, ¿qué clasificación? Ahí fue la que mencionó eso, pero sí, estoy teniendo problemas, pero, o sea, por lo general cuando hablamos de restauración ecológica en realidad no se habla de monocultivo. Por eso sí es preocupante que se resalte como una forma de restauración cuando en realidad pues no lo es. Voy a agregar, sí, creo que, mencioné el monocultivo porque era una discusión donde se discutía sobre restauración ecológica y sobre compensación. Y se tomaba, por ejemplo, en esa conferencia que era positivo compensar la cobertura vegetal en ciertas partes de Brasil con el monocultivo de especies de eucalipto. Entonces, que la compensación y la restauración son 2 términos de 2 actividades diferentes que están muy de moda y son hasta vistas de manera positiva y lo son, pero siempre hay que estar como muy cuidadosos y muy sigilosos en los contextos y en los lugares en donde se propone, porque la restauración ecológica, para hacerla de manera correcta, debe ser con especies nativas adecuadas al entorno y también tiene técnicas muy diferentes, incluso muchas veces a lo que es la reforestación, porque para restaurar también hay comunidades vegetales o comunidades incluso hasta de rescate de fauna en una zona muy precisa que tiene sus técnicas especializadas para lograrlas y lograrlas captar. No sé si eso responde la pregunta. ¿Alguna otra consulta o comentario?
Pueden pedir Yo la quería palabra. ver si agregaba algo rapidito, lo que dijeron las muchachas. Está bien. Con ese tema, estas áreas, por ejemplo, de aprovechamiento tienen una estructura vertical diferente también, ¿verdad? El tener una estructura vertical diferente, la complejidad estructural hace de que tenga una biodiversidad diferente. En la mayoría de los casos es menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que está siempre esta discusión de cuál es el papel, rol a nivel de servicio ecosistémico, que es lo que se trata de impulsar también con los ODS, que sean los servicios ecosistémicos los que prevalezcan, porque ya estamos hablando más allá solamente del aprovechamiento, sino de la subsistencia del ser humano. El tener una diversidad estructural mucho menor son ecosistemas menos sostenibles desde el punto de vista de cadenas. Por ejemplo, obviamente son áreas de aprovechamiento, no es que sean malas como dice ahí, y nadie está hablando mal de ellas, pero son áreas de aprovechamiento y tienen que ser vistas como áreas de aprovechamiento y como tal, y no cruzar la barrera para el tema de restauración ecológica, ¿verdad? O de recuperación de ecosistemas, que a veces y ahí es donde hay mucha crítica con el tema de la reforestitis, le llamo yo, por ejemplo, ir a plantar palos, porque no solamente es plantar palos, ¿verdad? Van más allá. Muchas gracias por sus aportes. Yo quería informarles que el instituto está también planificando eventos de webinar en el futuro, específicamente en la semana que viene, el jueves 11 al mismo horario, donde se va a hacer charlas sobre el medio ambiente y ser humanos. Donde vamos a tener la presencia del doctor Jaime Insar sobre el tema de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. También expertos en la parte de medio ambiente, ética y políticas públicas, y una tercera charla sobre la parte economía, la economía circular. Les invito a todos y muchas gracias por su presencia. Que se cuiden todos. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al evento. Tengan un buen día. Gracias a todos, al público igualmente les estará llegando todas las invitaciones de los enlaces. Buenas tardes.